Tras una maratónica sesión en San Lázaro, los diputados de la oposición desecharon la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente López Obrador. El dictamen obtuvo 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones. Sin embargo, no alcanzó la mayoría calificada, es decir, el proyecto se quedó a 57 de los 332 votos para ser avalado. Señor presidente, se emitieron 275 votos en pro, 0 abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto. A lo largo del debate, los diputados reforzaron sus posturas a favor y en contra de la ley energética. En el caso de Morena, los legisladores destacaron los beneficios de la reforma al fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y combatir la corrupción. La energía eléctrica dejaría de ser una simple mercancía para convertirse, como ya está en la ley, en un servicio público y como una precondición para que la inmensa mayoría de la población ejerza su derecho a la salud, a la alimentación, a la educación y a la seguridad. Los 2.446 ayuntamientos del país y las más de 135,000 asociaciones agrícolas. ¿Quieres robar? Permítame. Por su parte, el legislador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, señaló que la reforma busca asegurar la soberanía energética nacional y que la población mexicana reciba los beneficios de la misma. Y es un tristísimo papel el que la oposición está haciendo en esta soberanía. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. Le dan la espalda. Nosotros, de ninguna manera. Primero muertos antes que faltarle al pueblo. Primero muertos antes que aceptar dádivas de las empresas extranjeras de electricidad, que dejar de luchar por la soberanía nacional. Mientras que los legisladores de la oposición reiteraron que es una ley que afecta al medio ambiente y manifestaron su preocupación por el aumento en las tarifas de luz. En el caso del dirigente nacional del PRI, el diputado Alejandro Moreno, aseguró que el dictamen no sería aprobado por ser obsoleto y regresivo. No a su reforma eléctrica que quieren y han presentado. La que presentó Morena no va a pasar. No a las visiones obsoletas, regresivas y dañinas para este país. No al capricho, ni a la sumisión, ni a las mentiras de Morena. Ya basta que México siga navegando a la deriva. Hoy, y se los digo con toda claridad, compañeras y compañeros legisladores, hoy la necedad es el signo de una derrota monumental y no van a poder pasar su reforma. Por su parte, el diputado panista Santiago Krill aseguró que la reforma rompe con el principio de sustentabilidad en materia energética. Y donde atenta esta reforma es precisamente en que es una reforma que transgrede el principio de progresividad, rector de los derechos humanos y por lo tanto regresiva. Afecta también el derecho de vivir en un ambiente sano y a tener un desarrollo sustentable. Las emisiones sucias con esta reforma se elevarían a un doble de lo que hoy tenemos. Diana Medel, Imagen Noticias Puebla. Varias cosas, Janet, de la sesión del día de ayer. Uno, de antemano se sabía que no iba a pasar, que no se iba a alcanzar la mayoría calificada que se requiere
para poder modificar la Constitución, que es lo que implicaba esta iniciativa propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Eso de antemano se sabía. Dos, ¿qué dudas quedaban si al final, en realidad, la oposición a Morena y sus aliados, si la oposición iba a actuar en bloque o de repente iba a haber fugas, es decir, iba a haber diputados que por la razón que fuera, como lo vimos la semana pasada con el diputado Aiza, que deja la bancada del PRI, porque al papá le ofrecieron, al papá exgobernador de Campeche, le ofrecieron ser embajador de México en alguna nación, ¿en dónde era? Ya ni me acuerdo. ¿Costa Rica? Costa Rica, no lo sé. Entonces, él, vaya, brinca a Morena, migra a Morena. Esa quizás era la duda. ¿Cuántos más, de alguna manera, iban a dejar de lado su bloque, sus convicciones políticas para migrar? Y finalmente no sucedió. Otro tema que era incógnita ayer, ¿cuántos en realidad iban a llegar? Llegaron 497 de 500, es decir, solamente hubo 3 ausencias, pero finalmente la oposición actuó en bloque y creo que esa es la parte más importante de esta historia para cualquier otro tema que tenga que ver con la intención de modificar, sí porque sí, la Constitución de este país. La oposición debe entender que como bloque tiene esa posibilidad de frenar modificaciones a la Constitución de este país cuando esas modificaciones no necesariamente van de acuerdo con lo que pudiera ser un proyecto de nación, un proyecto económico. Entonces, la oposición hoy tiene que revalorarse como tal en función de cualquier otro tema que pretenda vulnerar de origen a la Constitución. De ahí en fuera, Janet, una sesión absurdamente larga. No logré entender por qué la prolongaron tanto, es decir, por qué la táctica dilatoria, qué se esperaba que sucediera en el curso del día, algo que al final del día ya se llevaba discutido, analizado y resuelto por cada una de las bancadas, no era necesario que se prolongara por prácticamente 13 horas. Sí, Juan Carlos, muy cansado para los que lo estuvimos monitoreando. Había partes, hasta podemos decirlo con respeto, divertidas. Y absurdas también, pero había ¿no? unas muy absurdas, muy tediosas, muy cansadas. No sé los protocolos que hay en nuestro Parlamento, pero se les permite interrumpirse entre ellos la cantidad de veces que se te venga a la mente y las posturas a veces pues son muy repetitivas. No sé si tenga caso que escuchemos a medio Congreso hablando, pero finalmente coincido completamente con lo que dices, la oposición nos queda clara y yo rescato lo que está haciendo el revolucionario institucional, que la poca credibilidad a lo mejor que le queda, pues le está tratando de sostener, manteniéndose firme e independiente, porque ellos eran, hay que decirlo, el fiel de la balanza, los que iban a decidir lo que sucedía. Y mientras estaba realizando esta votación en el Pleno de San Lázaro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje, lo hizo en sus redes sociales, ahí aseguró que ya están blindados contra la traición, así lo dijo. Poco después, la Junta de Coordinación Política informó que ya recibieron ayer mismo la iniciativa para reformar ahora la ley minera. En esta se establece la propiedad estatal, o sea que es de la federación del país, el litio. Esta reforma no necesita 2/3 partes, no modifica la Constitución, no necesita, digamos, la mayoría calificada, así que lo más probable o es prácticamente un hecho que sí sea aprobada con Morena y sus aliados. La votación sobre esta reforma pues se va a llevar a cabo hoy mismo, Juan Carlos, hoy mismo, esto ya urge. En la Cámara de Diputados se discute esto hoy. Y previo a la discusión y votación que se llevó a cabo en San Lázaro, simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer se manifestaron afuera de San Lázaro, lo hicieron a favor de la reforma eléctrica. La mayoría, como vemos en pantalla, eran personas de la tercera edad, portaban carteles a favor de la reforma eléctrica, banderas blancas que los identificaban como integrantes, usuarios organizados civiles.